Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a resolver problemas de la materia de física relacionados en este caso a lo que sería movimiento rectilíneo uniforme. Podemos observar el primer problema acá, el cual nos dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿a qué hora llegará a su destino? Entonces, como podemos observar por acá en los datos, tenemos la distancia, lo cual es 495 kilómetros, y la velocidad, que son 90 kilómetros por hora. Nosotros conocemos ya de fórmula que la velocidad es igual en este caso a la distancia entre el tiempo. Como lo que yo estoy buscando es el tiempo, pues entonces debería despejar esa variable tiempo. Este tiempo pasa a multiplicar con la velocidad y la velocidad pasa a dividir. De aquí entonces tenemos esta formulita que vemos por acá, que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Si nosotros dividimos los 495 kilómetros entre la velocidad, que son 90 kilómetros por hora, nos va a dar un resultado de 5.5 horas. De acá entonces la hora de llegada será, el partido a las 8:30 de la mañana, le sumamos 5.5 horas. Entonces sería de 8:30 de la mañana más 5 horas 30 minutos. Si sumamos 8 más 5 es 13 y 30 más 30 es 60. 60 minutos me representa una hora. Entonces voy a tener 13 más 1. O sea, tendría acá 14 horas. Por lo tanto, la respuesta sería que la hora de llegada va a ser a las 2 de la tarde, a las 2 p.m. Y de esta manera hemos resuelto ya el primer problema. Podemos observar el segundo problema, el cual nos dice, dos pueblos que distan 12 kilómetros están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Nos piden calcular el tiempo que emplea, medido en segundos y en minutos. Entonces tenemos por acá la distancia, son 12 kilómetros, que estamos hablando de 12.000 metros. Si lo convertimos, multiplicamos esto por 1.000, nos va a dar 12.000. Y tenemos la velocidad del ciclista, en este caso 10 metros por segundo. Trabajando con la misma formulita que vimos por acá, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces dividimos los 12.000 metros entre la velocidad, que son 10 metros por segundo. Y esto nos va a dar 1.200 segundos. Ya tenemos la respuesta en segundos. Y esto de acá, los 1.200 segundos, los dividimos entre 60 para convertirlo a minutos. Y vamos a tener entonces 20 minutos. De acá, la respuesta va a ser el tiempo que emplea el ciclista es de 1.200 segundos o bien 20 minutos. Y de esta manera hemos resuelto ya el segundo problema. Podemos observar este tercer problema, el cual nos dice, un caracol recorre una línea recta, una distancia de 10.8 metros en 1.5 horas. Me pregunta qué distancia recorrerá en 5 minutos. De aquí tenemos como datos 10.8 metros es la distancia y un tiempo de 1.5 horas. Entonces, la velocidad habíamos dicho que es la distancia entre el tiempo, la distancia que son los 10.8 metros, y este 1.5 horas lo podemos multiplicar por 3.600 para pasarlo a segundo. Entonces vamos a dividir esos 10.8 entre 1.5 por 3.600. Podemos ponerlo por acá para que ustedes lo revisen en su calculadora. Van a dividir 10.8, ponemos por acá 0.8, y eso lo van a dividir entre 1.5, que es 1.5 horas, y esto por 3.600. Por lo que es lo mismo en este caso, tomar el 10.8, dividirlo entre 1.5 y el resultado también dividirlo entre 3.600. Va a dar lo mismo. Entonces tendríamos acá 0.002 metros por segundo. Esta es la velocidad. El tiempo me dice que son 5 minutos, en el cual me están pidiendo la distancia. Que estamos hablando de, si multiplicamos 5 por 60, estamos hablando de 300 segundos. Entonces, la distancia recorrida va a ser esa misma velocidad porque la velocidad no cambia. Lo que me están preguntando es la distancia en este tiempo de los 5 minutos. Entonces vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad que es 0.002 metros por segundo por el tiempo que son 300 segundos. O sea, vamos a multiplicar este valor por este que tenemos acá. Si multiplicamos esto, vamos a tener entonces 0.6 metros. De acá la respuesta va a ser que en 5 minutos recorrerá una distancia de 0.60 metros. Y ya está resuelto en este caso el tercer problema. Podemos observar por acá el cuarto problema, el cual nos dice, un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1.200 centímetros por segundo durante 9 segundos y luego con velocidad media de 480 centímetros por segundo durante 7 segundos.
Siendo ambas velocidades del mismo sentido, me piden como inciso A cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 segundos y me piden también como inciso B cuál es la velocidad media del viaje completo. Entonces tenemos por acá la primera velocidad, una velocidad 1 de 1200 centímetros por segundo, como podemos observar por acá, en un tiempo 1 de 9 segundos. Y tenemos una segunda velocidad, velocidad 2, de 480 centímetros por segundo en un tiempo de 7 segundos. De aquí la distancia 1 simplemente va a ser la velocidad por el tiempo, en este caso 1, velocidad 1 por tiempo 1. Recordemos que nosotros tenemos como ecuación o fórmula que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. De aquí entonces, si yo despejo distancia, simplemente este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tendría acá esta fórmula que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia 1 va a ser la velocidad 1, que son los 1200 centímetros por segundo, multiplicado por el tiempo 1, que son 9 segundos. Si multiplicamos 1200 por 9, vamos a tener entonces 10.800 centímetros, ¿verdad? Ya que segundo con segundo pues se van a simplificar. La distancia 2 va a ser igual a esta velocidad 2 multiplicado por este tiempo 2 que vemos por acá. Entonces vamos a multiplicar 480 por 7. Tendríamos acá 3.360 centímetros. De acá, entonces, el desplazamiento total en el viaje en los 16 segundos, ya que tenemos 9 más 7. 9 más 7 segundos son 16 segundos, esto que nos enseñan por acá. Entonces vamos a tener acá que la distancia es igual a esta distancia 1 más la distancia 2. Y tendríamos entonces la suma de 10.800 más 3.360, lo cual nos da un total de 14.160 centímetros. El tiempo, ya sabemos nosotros que el tiempo 1 más el tiempo 2 son los 16 segundos en el cual realiza este desplazamiento. De aquí la velocidad media es igual a la distancia o el desplazamiento entre el tiempo total. Si nosotros dividimos estos 14.160 centímetros, los dividimos entre los 16 segundos, vamos a obtener entonces, sería dividir esto entre esto, vamos a obtener entonces 885 centímetros por segundo. De aquí la respuesta va a ser que el desplazamiento total del viaje es de 14.160 centímetros y la velocidad media es de 885 centímetros por segundo. Esta de acá es la respuesta. Y de esta manera le hemos dado ya solución al cuarto problema. Podemos ver por acá un quinto problema, el cual nos dice, se produce un disparo a 2.04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oír si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? Tenemos entonces la distancia que son 2.04 kilómetros, lo cual si esto lo multiplicamos por 1000, estamos hablando de 2040 metros y una velocidad de 330 metros por segundo. Lo que me piden es el tiempo, entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Si nosotros dividimos 2040 entre 330, nos va a dar 6.18 segundos. Por lo tanto, la respuesta será acá, que el sonido llegará a 6.18 segundos al policía. Y de esta manera hemos resuelto este quinto problema. Podemos observar por acá un sexto problema, el cual nos dice, la velocidad de sonido es de 330 metros por segundo y la de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Se produce un relámpago a 50 kilómetros de un observador. Me pregunta como inciso A, ¿qué recibe primero el observador, la luz o el sonido? Es lógico que va a llegar primeramente la luz porque la luz tiene una velocidad enorme, son 300.000 kilómetros por segundo. Y el sonido apenas son 330 metros por segundo. Significa entonces que cuando la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros, el sonido apenas ha recorrido 330 metros, lo cual esto es insignificante para esta gran cantidad. Por lo tanto, es lógico que primeramente llegará la luz antes que el sonido al observador. Y el inciso B me pregunta con qué diferencia de tiempo lo registra. Ok. Tenemos entonces acá la velocidad del sonido de 330 metros por segundo y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. La distancia son 50 kilómetros o lo mismo que digamos 50.000 metros, porque esto lo podemos multiplicar por 1000 para pasar de kilómetros a metros. De aquí entonces el tiempo que vaya a tardar el sonido va a ser igual a la distancia entre la velocidad del sonido. La distancia en este caso son 50.000 metros. Lo dividimos entre 330 metros por segundo y vamos a tener acá 151.52 segundos. Este es el tiempo que tarda en llegar el sonido. El tiempo que tarda en llegar la luz
vamos a tener la distancia entre la velocidad de la luz, la distancia que son 50 kilómetros, lo dividimos entre 300.000 kilómetros por segundo. Y podemos observar acá que nos da 0.000167 segundos. De acá entonces podemos determinar la variación del tiempo. Va a ser el tiempo que tarda en sonido menos el tiempo que tarda la luz para ver cuál es la diferencia de tiempo entre los dos. Si nosotros retamos 151.52, desde luego que aquí van a haber más decimales, ¿verdad? Aquí solamente lo estoy representando con 2 decimales. Entonces, si retamos 151.52 menos 0.000167 segundos, vamos a tener acá 151.514985 segundos. La respuesta será entonces que el observador percibe primero la luz y luego el sonido, con una diferencia de tiempo de 151.514985 segundos. Esta de acá es la respuesta y con esto le hemos dado ya lo que sería la solución a este problema número 6. Podemos observar el problema número 7, el cual nos dice cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y el sol se encuentra a 1.5 por 10 a la 11 metros de distancia. Entonces tenemos acá la velocidad de la luz como dato, en este caso son 300.000 kilómetros por segundo, y tenemos la distancia del sol a la Tierra, que es 1.5 por 10 a la 11 metros, lo cual estamos hablando de 150 millones de kilómetros. Entonces, acá el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad de la luz, la distancia que estamos hablando de 150 millones de kilómetros, entre la velocidad que son 300.000 kilómetros por segundo. Y esto nos va a dar entonces que son 500 segundos. De aquí la respuesta sería que la luz del sol tarda 500 segundos en llegar a la Tierra. Y con esto le hemos dado ya solución a este séptimo problema, el cual es el último de esta guía. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.